Buenos días. Vamos a dar inicio a este pequeño estudio que estamos llevando a cabo. Continuamos con el libro de Primera de Juan. Antes que nada, vamos a orar para pedirle ayuda a nuestro Dios. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este lugar de reunión. Damos gracias por traernos con bien, Señor. Te rogamos especialmente por este primer día de la semana que vamos a emprender de tu mano, Señor. Primeramente, estudiando tu palabra. Bendice a este momento que vamos a estudiar de tu palabra. Nos toca hoy ese libro de Juan, Señor, el capítulo 4, la primera carta de Juan. Te rogamos, Padre, que nos dé entendimiento de lo alto, de discernimiento poderoso, Señor, para poder llevarnos a nuestro corazón, nuestra mente y ponernos por obra lo que el apóstol Juan, ese discípulo amado con que estuvo con tu Hijo Jesucristo, nos quiere dar a entender hoy con este capítulo 4, Señor. Damos gracias por este momento. Te pido por los que estamos aquí, por los que están en camino y por los que quedaron en casa, Señor. Igualmente por los enfermos, te ruego todo. Lo ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con la carta de Primera de Juan. Y hoy vamos a ir teniendo una maravillosa mañana, porque Primera de Juan, capítulo 4, es algo donde cada uno de nosotros vamos a entender o vamos a profundizar lo que es el amor de Dios. ¿Qué recordamos de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3? Vamos a hacer un breve recuento. Si alguien desea hacer un breve resumen, lo puede hacer. Vamos a ir, abrimos nuestras Biblias en el libro Primera de Juan. Estuvimos hablando y conversando de que Juan quería recordarles al pueblo que Jesús había establecido un nuevo mandamiento, pero no era algo nuevo o no conocido por ellos, sino que Dios había perfeccionado y había ido más allá de lo que era la ley dada a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios les había dicho que amarás a tu prójimo? Y Dios le dice, sí, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Inclusive le dice al hombre, si tú entregaras tu vida por tus amigos, es una gran ofrenda. Preséntate a ti mismo en sacrificio vivo. Y Jesús estaba profundizando aún más todo esto. Luego el apóstol Juan, capítulo 2, él nos decía que tenemos un abogado, ¿verdad? Tenemos a Cristo que nos ha perdonado los pecados por su sangre, por su gracia, por su sacrificio perfecto. Pero que no lo hagamos en práctica de pecado pensando que si Jesús me perdona todo lo que yo haga, yo vivo una vida de desenfreno, porque yo sé que cada día la sangre de mi Señor me perdona. Y Pablo, inclusive el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, inclusive Juan, coinciden en el punto que no es así. No podemos tomar la gracia de Dios como un libertinaje, no podemos tomar la gracia de Dios en vano, si no, no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, en el capítulo 3, Juan ya nos dice, capítulo 1, nos ha dado a entender quién es el Hijo de Dios, este nuevo mandamiento de amarnos unos a nosotros, como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Capítulo 2 nos da a entender que no podemos llevar una vida de desenfreno, que tenemos un abogado. Y el capítulo 3, que vimos la semana pasada, Juan nos dice, ya ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, ellos creían que por sus obras iban a ser salvos, o por todo lo que ellos iban a estar logrando, iban a tener una mayor vista ante los hombres. Y Dios les dije que no, Dios dijo que no es así, porque la salvación era gratuita, más bien el obedecer a Dios era lo que él estaba buscando. Y ya somos hijos de Dios. Capítulo 4 de hoy. Le damos continuidad. Vamos a estar leyendo, por favor, el que pueda leer Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, por favor. ¿Qué dice la palabra? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu
que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Hay varias palabras que quizás las hemos oído por primera vez, quizás las estamos escuchando comúnmente, pero no sabemos qué clase de palabras son. O quizás no le hemos dado el conocimiento pleno o el pleno entendimiento de lo que son estas palabras. Reina Valera nos los traduce muy claro. Yo hoy voy a traer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos y dice: advertencia con esos falsos profetas, es decir, probar los espíritus si realmente son de Dios o no son de Dios. Entonces, estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en este mundo. O sea, el tema de los falsos profetas me lo está diciendo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, y me lo dice: probad los espíritus, probamos los espíritus. Buenos días. Bienvenido, pasen adelante. Entonces, Dios dice en Juan que hay que probar los espíritus, pero si lo entendemos un poco más claro, Dios les bendiga. Buenos días. Estamos en el primero de Juan, capítulo 4, amados hermanos, bienvenidos. Entonces, en lo que venía hablando, probar un espíritu significa saber si esa persona es o no es de Dios. Fíjate que todo tiene un desenlace. El capítulo 1 me está hablando de que nos amemos los unos a los otros. El capítulo 2 me está diciendo que yo no puedo practicar el pecado porque tengo un abogado. Pero el capítulo 3 me dice que yo soy un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Juan, capítulo 4, me está diciendo: cuidado con los falsos maestros. Porque aquel que diga que no es un hijo de Dios, porque aquel que diga que Cristo no es un humano, siendo el mismísimo Dios, el verbo hecho carne, el que diga que Cristo no es humano, el que diga que Jesús no ha venido, el que diga que Jesús no está sentado a la derecha del Padre, el que diga que en Jesús no hay perdón de pecados, el que diga que por Jesús tenemos la salvación. Fíjense todo esto lo que está pasando. Cuidado con los falsos maestros, porque ya les he dicho que tenemos un abogado, que no podemos practicar pecado, que Jesús nos ha salvado, que nos amemos los unos a los otros, que no nos desentendamos como hacen los judíos, que sea un amor verdadero. Si yo veo a Lorena pasando necesidad, yo no voy a decir: bueno, Lorena, yo voy a orar por ti para que Dios te dé lo que él quiera. No, pero esta noche necesita comer. No, yo voy a orar por Lorena para que ella pueda comer. No. Alejandro, ve a tu casa, prepárale comida y llévale. O cómprale al mercado y llévale una bolsa de comida. Necesita la necesidad del cuerpo inmediata. Ya no necesita mi oración. Sí, yo puedo orar por ella. Amén. Pero ¿qué hago yo orando sin obrar? ¿Qué hago yo no actuando? Es muy fácil yo no hacer nada. En el tiempo judío, el amarse los unos a los otros no era como Jesús lo estaba planteando. Cuidado con los falsos maestros que dicen, vamos a ver qué dicen. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. La palabra mundo, grábatela, porque es muy importante. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu, como dice Reina Valera. Prueben los espíritus y si son de Dios. Hay un ejemplo claro. El apóstol Pablo estaba predicando por las iglesias del Asia. Hizo 3 viajes misioneros. Y él le llamó la atención cuando llegó a Berea, una zona que se llama Berea, y él empezó a predicar a los bereanos. Y Pablo notó que los bereanos, cuando Pablo decía, el profeta Isaías decía tal cosa, el profeta Jeremías decía esto, el profeta de Dios decía tal cosa, los bereanos escogían el pergamino que estaba citando Pablo y certificaban si la información era correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Probar un espíritu, como dice Reina Valera, es decir, vamos a ver si lo que dice este profeta, que se llama profeta,
está con la palabra de Dios, para comprobar si viene de Dios. Vamos a ver cómo lo vamos a reconocer. Versículo 2. Así que se reconocerá si el Espíritu es de Dios. Todo profeta que diga, yo creo que Jesús es el Mesías, que vino al mundo y vino a ser humano, ese es de Dios. El que diga lo contrario, hermano, no es de Dios. Y yo quiero preguntar hoy, y yo quiero que tengamos temor y reverencia por este versículo 2. ¿Cuántos allí fuera en la palabra mundo están diciendo que Cristo no es sino un profeta nuestro? ¿Quiénes allá afuera están diciendo y predicando a las naciones que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no vino a darte salvación, que Jesús no vino a hacer un sacrificio perfecto para que tú a través de Jesús es el camino al Padre y es el único que te puede dar salvación? Usted sabe que hay muchas personas, religiones, denominaciones, que están pasando por alto esto. Entonces, si yo lo tengo claro, pero yo quiero preguntar hoy, ¿usted ha entendido que hay personas ahí fuera que tienen mucho amor, que son buenas personas, que aman a sus hijos y a sus esposas y a sus maridos y a sus familiares, honran a padres, llevan una vida quizás mejor que la mía, quizás tienen una fe más alta que la mía, quizás tienen mejores obras o mejor lenguaje o mejor presencia o mejor calidad humana o mejor afecto natural que yo, pero dicen que Jesús no es sino otro profeta? ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo, otro ejemplo de Pablo. Pablo estaba predicando y los estoicos le dijeron cosas que a Pablo le advirtieron algo. Le llamó la atención a Pablo. Pablo, a ti te vamos a llamar Júpiter y a Bernabé le llamamos Mercurio. ¿Sabes qué hizo Pablo cuando nada más escuchó eso? Se reventó las ropas en señal de deshonra hacia Dios, se volcó a la multitud y empezó a tocarlos diciendo, yo soy un humano igual que ustedes, yo no quiero honra, yo no quiero gloria, y se marchó de ahí. ¿Por qué? Porque el que diga que Jesús no es el Mesías. ¿Sabe qué significa la palabra Mesías? ¿Alguien sabe el significado de Mesías? ¿Qué significa Mesías, hermanos? Definámoslo. De juego. Mesías. Enviado. Amén, hermano. ¿Qué significa la palabra Cristo? El Salvador. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa Jesús? El Salvador del mundo. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo toda la palabra? Y están diciendo estas personas que no es el Mesías. Entonces, ¿cómo sabemos si un profeta realmente es de Dios? Si un hermano realmente es de Dios. Yo creo que Jesús es el Mesías y que vino al mundo y vino a ser un humano y es de Dios. Pero todo profeta que no confiesa a Jesús, oído hermano, no es de Dios, sino que es enemigo de Cristo. La Reina Valera lo traduce como un anticristo. Claro, está en contra de Cristo, es un enemigo de Cristo. La palabra anticristo está en contra de Cristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. Efectivamente, Satanás está en el mundo, pero ¿sabes qué pasó? Está en el mundo porque Jesús lo derrotó en una cruz, porque Jesús lo encerró en prisiones ocultas, porque Jesús le tiene preparado su destino final. Dice el apóstol Pedro, con los falsos maestros. En el pasado hubo falsos maestros, falsos profetas, entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Esto me da a mí, hermano, mucho temor y mucha preocupación. ¿De dónde están los falsos maestros? Lamentablemente salieron de la iglesia primitiva. Lamentablemente pueden salir de esta sala. Lamentablemente, y ojalá que Dios no lo permita, que mi corazón se vuelva duro, que yo me envanezca, que yo me vanaglorie, que yo quiera lo mío y el egocentrismo reine en mí, yo seré un falso maestro. Entonces, el tema es que salen entre nosotros sin que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque el hermano es muy bueno. Mira cómo cría a sus hijos. Mira cómo ama a su papá y a su mamá.
porque el hermano mira cómo trata a la esposa. El hermano, no, es que él no puede ser malo. Mira cómo lleva su vida. Y Dios le dice al profeta Samuel, no veas a Eliab, no lo veas. Un hombre fuerte, no lo veas. Ve a aquel pastor de ovejas flaquito, pequeñito, tiene el corazón conforme al mío. Velo a él. No veamos el externo. Nos puede confundir, hermano. Nos puede confundir. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor. ¿Saben cómo lo niegan? Vamos a ver. Quien les pagó el precio por su libertad, pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Sin que ustedes se den cuenta, ellos le darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. ¿De qué manera yo puedo negar a Cristo? Encubriendo detalles importantes, como lo he escuchado. Hermano, no importa, no hay ningún problema de que usted no se congregue. Estoy quitándole la palabra de Dios, Hechos capítulo 10. Hermano, no importa que usted, por ejemplo, no estudie la palabra. Entonces yo estoy diciendo que no es necesario mi edificación, y el que no se nutre de la palabra de Dios se va desnutriendo hasta que se pierde. Tenemos detalles que las personas a veces nos lo están diciendo y tenemos que entender de qué parte viene. Pero muchos lo seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros, esto es literal, hermano, es literal, es quitarles el dinero, explotarlo con engaños, pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar de que nos destruirá. Yo no sé si en Honduras, pero en mi país, Venezuela, ocurren cosas interesantes con las denominaciones y los falsos maestros. Que llega una iglesia en Cajaseca, que es una región hacia el Zulia, el sur de Venezuela, no es casi sur, está un poquito más retirado. Y yo veo que viene de la congregación una camioneta de estas nuevas y la gente llega andando hasta con alpargatas, calzado indecente, con ropas pobres, pero el que dirige la congregación en una camioneta nueva. Yo no es que diga que no tenga derecho, porque a mí me encantaría tener una camioneta nueva y seguramente trabajaré y me esforzaré y quizás lo lograré algún día, si es mi propósito, que no lo tengo en la cabeza. Pero el tema es que yo veo, hermano, usted tiene que diezmar, hermano, usted tiene que dar las primicias, hermano, usted tiene que ofrendar, hermano, usted tiene, hay una continuo ataque a la congregación, hay un continuo ataque económico al hermano, al fiel, y el que está sentado allí, que tiene un corazón noble, que desea agradar a Dios, y le dicen, tienes que dar las primicias, porque el Antiguo Testamento lo dice, el hermano da las primicias, tú tienes que diezmar, y se lo muestra en el Antiguo Testamento, y el hermano va a diezmar. ¿Por qué? Porque está seducido, está engañado por los falsos maestros. Es triste, hermano, la explotación, el engaño con que utilizan la palabra de mi Dios. ¿Por qué Primera de Juan? Pregúntate esto, ¿por qué Primera de Juan habla los falsos maestros? ¿Por qué Segunda de Pedro habla de los falsos maestros? ¿Por qué Pablo, cuando le dice a Timoteo, cuando me iba a Macedonia, 1 Timoteo 1:3, te pedí que te quedaras en Éfeso para que ordenaras a los que enseñan que doctrinas extrañas, que no lo sigan haciendo? ¿Y qué están enseñando? ¿Qué están enseñando? Diles que dejen de perder el tiempo en las leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. ¿Sabes qué sucedía? ¿Habían leyendas y antepasados? Sí, efectivamente. ¿Habían tradiciones humanas? Sí, efectivamente. Jesús les reprimió, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Y Jesús les dice, bien vosotros invalidáis la ley de Dios por hacer que la ofrenda, esto es corbán, y deshonras a tu padre y a tu madre, pero condenas a mis discípulos por no lavarse las manos. Ustedes colocan leyes de hombre como si fueran mandamientos de Dios.
Pablo le dice a Timoteo, cuidado, porque eso son leyendas e historias de sus antepasados. Eso solo causa ¿qué? Discusiones. Discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Si mis hermanos de Honduras tienen una cultura, si los hermanos venezolanos tenemos una cultura, si mis hermanos madrileños tienen una cultura, yo no puedo permitir que mis historias, mis antepasados, mis tradiciones, mi cultura generen nosotros, como hijos de Dios, discusiones. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con la obra de Dios. No sé si se entiende, que yo no puedo decir, bueno, es que lo que pasa es que en Venezuela hacemos el culto a las 7 de la mañana. Y si no lo hacemos a las 7 de la mañana, lo estamos haciendo mal. No, pero es que en Honduras lo hacemos a las 11 de la mañana. No, si lo hacemos a las 11, no a las 10. Hermano, el tiempo no está hablando de la palabra, está hablando de que son discusiones. Puse un ejemplo de tiempo, hermano. Es algo muy elemental que se me viene a la mente. Estamos hablando de que son problemas difíciles en el tiempo judío. Y Pablo le dice a Timoteo, cuidado con estos judíos que quieren obligar a los gentiles a hacer tales cosas. Para que tengamos el contexto entero. El apóstol Juan, el apóstol Pedro se concentraron en edificar, exhortar y amar a los judíos y enderezar su camino para que supieran aceptar a los gentiles. Pablo se centra en los gentiles, a exhortarles, a animarles a que dejen los dioses paganos, a que se vuelvan al camino de Cristo, a que acepten al judío como un hermano, a que se puedan entrelazar naciones judías y gentiles. Los apóstoles, cada uno tiene un trabajo muy específico y en este caso es para nosotros. Te digo esto para que haya amor entre todos. Tú imagínate que yo diga, el varón que se para aquí al frente, si no tiene una corbata puesta, no puede predicar. Voy a poner un ejemplo más. El hermano que pasa al frente tiene que tener un saco bien vestido, porque si no, no puede predicar. Es cultura, hermano. Si yo aprendí eso en Venezuela, no tengo que obligarlo. Es cultura. No perdamos tiempo. Estoy poniendo ejemplos, muchos ejemplos. Sé que mi hermano Jorge, mi hermano Robert tiene más ejemplos que darme. Te digo para que no haya entre todos un resultado de un corazón puro. Eso es lo que queremos, conciencia limpia. Algunos se han apartado de todo esto y ahora pierden su tiempo hablando cosas que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Judas, nuevamente, hermano de Jacob. Advertencia contra los falsos hermanos. He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre todo este asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe de Dios que una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Tenemos una sola vez y Jesús nos la dio, es única, no tenemos otra fe. Versículo 4. Pues hay algunos que se han metido secretamente. Me da temor este pasaje, hermano. Me da temor, me da angustia en mi corazón. Saber de que entre nosotros puede haber alguno que está haciendo un lobo disfrazado de oveja. Pues hay algunos de ustedes que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que ya están condenados. Están contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único y Señor y dueño. ¿Qué decía Juan? ¿En qué son los falsos maestros? Niegan a Jesús. Usted pregúntese, cuando vea su propia actitud, primero veámonos a nosotros mismos. Jesús haría eso. Usted véase en el trabajo. Usted véase en el trabajo. Usted escúchese lo que dicen. Usted obsérvese cómo camina, cómo actúa. Usted sea un analítico, sea un observador, sea un profesor para usted mismo. Analice lo que está haciendo. Por ejemplo, yo estoy en Zaragoza. ¿Cómo me comporto en Zaragoza? ¿Qué le digo a mis electricistas? ¿Qué estoy hablando acerca de la comida o de la bebida? ¿O qué estoy haciendo yo delante de ellos? ¿Será que estoy siendo piedra de tropiezo? ¿Será que estoy haciendo cosas para que mi Jesús salga avergonzado? ¿Vituperado? Porque cuando dicen, mira lo que se comporta Alejandro, no me están diciendo nada a mí. A mí no importa, me importa es Cristo. Si yo soy una figura de Cristo, un imitador de Cristo, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un seguidor de mi Señor, me llamo cristiano, analízame
lo que estoy haciendo yo mismo. Y bueno es ver al hermano, sí, pero después de haberte visto a ti mismo. Hijitos, empezamos nuevamente. Hijitos, ¿quién no puede leer, por favor? Del 4 al 6, hermanos. Primera de Juan. 4 al 6. Amén. Amén, hermana. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Amén, hermano. Hijitos, ustedes son de Dios. Somos de Dios. Nos han dicho, capítulo 1, amémonos los unos a los otros. Capítulo 2, tenemos un abogado, no practiquemos el pecado. Capítulo 3, eres un hijo de Dios. Capítulo 4, ahora, ¿tienes todo eso? Cuidado con el falso maestro. Cuidado, ya tú eres un hijo de Dios. Ya tú eres de Dios. Por eso, ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque Él está en ustedes. ¿Quién está con nosotros? Cristo está en nosotros y Cristo derrotó a los enemigos. ¿Quién es más grande que el enemigo de Cristo? ¿Quién es el más grande? ¿Cristo o su enemigo? ¿Cristo o Satanás? ¿Cristo o los ángeles caídos? Los que están en contra de Cristo, anticristo o falsos maestros. ¿Quién es el más grande? Pablo decía a los romanos: yo soy un vencedor y el que está con Jesús es más que un vencedor. ¿Sabes quiénes no son vencedores? Los que niegan a Jesús. Ellos son del mundo. Hablan de lo del mundo y el mundo les hace caso. ¿Sabes qué sería interesante conocer? Preguntarte. Yo se lo decía a Estefanía hoy en la mañana. ¿A qué vas a la congregación? Porque ella quería llevarse unos juguetes. ¿Vas a jugar? ¿Vas a adorar a Dios? ¿Vas a estudiar de Dios? ¿Qué se hace en la congregación? ¿Vengo a recibir de Dios? ¿Vengo a darle a Dios? Si yo me pusiera como decía mi hermano Roberto Miranda esta semana en un estudio, si yo fuera por Venezuela, no sé si en Honduras pasa lo mismo, yo por la puerta de mis vecinos con una bolsa de comida, digo, mira, quiero ofrecerte esto. La gente lo acepta porque tiene hambre, porque la gente necesitaría tener comida, porque las necesidades son suplidas, pero físicas. Pero ¿cómo yo puedo suplir necesidades en este mundo? Le decía Carlos León, un hermano de Venezuela también, predicador: Alejandro, tienes que localizar el dolor de Madrid, tienes que localizar la llaga, tienes que ubicar y entender qué es lo que hace sufrir y doler a los madrileños y tratar de suplir esa necesidad o curar esa llaga con el amor de Cristo. ¿Usted sabe que hay en Madrid, hermano? Ausencia de Dios. ¿Sabe que hay en Madrid? Oscuridad y tinieblas. ¿Sabe que hay en este local hoy mismo? Luz, sal. Nosotros tenemos que hacer eso. Pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. El apóstol Juan se incluye. Yo soy de Dios. Y lo que le digo en esta carta, y usted le hace caso, va a ser también de Dios. Pero el que no conoce a Dios, no nos hace caso a los apóstoles. No le hacemos caso a los apóstoles. Así que, así es como podemos distinguir entre el que habla por el Espíritu de la verdad, el que es un verdadero maestro de Dios, un verdadero profeta de Dios, y el que habla por el Espíritu que engaña a la gente. Usted quiere saber si su ministro es de Dios o si su ministro le está engañando. Compárelo con lo que dice el apóstol Juan en su carta. Compárelo con lo que Pablo está exhortando a Timoteo. Compárelo con lo que Pedro exhorta a la iglesia. Es necesario, hermano, tener los ojos abiertos. Es muy importante. ¿Sabes qué? Voy a retroceder. La palabra mundo, se los dije. Ellos son del mundo. Pero ¿sabes algo? Nosotros no. Jesús está orando a su papá.
Jesús, antes de irse a morir a una cruz, ora a su papá. Esto es una oración de Jesucristo. No es palabra que se escribió para exhortarnos, no. ¿Usted quiere saber cómo ora el Hijo de Dios por usted? Vamos a leer. Dice, ahora me voy a donde tú estás, papá. Me voy contigo. Pero digo esto mientras estoy en el mundo, sigo vivo, estoy con ellos, para que se llenen de toda mi alegría. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia. ¿Estás oyendo lo que está orando Cristo? El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo. Jesús no le pidió eso al Padre, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Segunda repetición, lo volvió a decir al Padre. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los maestros de verdad, los verdaderos obreros de Dios, los verdaderos ministros de Dios, salieron protegidos por la oración del Maestro. Los he mandado al mundo, como tú me enviaste al mundo. Y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los he mandado al mundo, como tú me enviaste a mí. Yo fui a Nazaret, donde yo nací, donde yo me crié. Yo estuve en Nazaret, donde mi padre era carpintero, donde mi mamá María me crió. Y les dije que tú eras el Jehová de los ejércitos, que yo venía a salvar este mundo. Y nadie creyó a mi anuncio. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo, pero yo no soy del mundo. Me estoy preparando para servirte. Qué importante esto. Usted párese un momento y piense. ¿Dónde le va a servir Cristo a Dios? ¿Allá, sentado en una silla al lado del Padre? No. Me estoy preparando para que me carguen una cruz. Me estoy preparando para ir a Getsemaní y llorar y sudar gotas de sangre. Me estoy preparando para cargar un madero y recibir latigazo. Me estoy preparando para separarme de ti. ¿Por qué lo hace Cristo? Lo hago por los apóstoles, por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte a ti, mi Señor. Aunque Pedro te niegue 3 veces, Pedro se va a arrepentir. Aunque Judas me haya entregado, lamentablemente el hijo de perdición allí quedó. Pero hay apóstoles que decidieron dar su vida por Cristo. Jacobo murió a filo de espada. Versículo 20 para nosotros. Cuando usted entiende que Jesucristo 2000 años antes oró por ti y oró por mí, estoy orando por ellos. Pero también te pido por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de los apóstoles. Si Juan no sale a predicar el evangelio, yo no tendría salvación. Si Pedro no se para en Pentecostés y empieza a exhortar y a decir, ustedes mataron a Cristo, yo no estaría hoy aquí. Si Pablo no fuera a Asia, si Pablo no fuera ante Agripa, si Pablo no estuviera de pie ante el concilio romano, encadenado, preparado para ser decapitado, yo no estuviera aquí. Gracias a la oración de Jesús, esos apóstoles que estamos leyendo hicieron el trabajo. Y nos están diciendo que tengamos cuidado como falsos maestros. Cambiamos el tema. Juan cambia el tema a partir del versículo 7. Empieza a amar del amor de Dios. Vamos a leer el versículo 7 al 11, hermano, por favor. ¿Qué dice? Amén, hermanita. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Si Juan repite esto desde el capítulo 1 y lo vuelve a anunciar en el capítulo 4, ¿qué cree usted que está pasando en la iglesia primitiva?
¿Saben qué pasa? No hay amor unos por otros. Porque la exhortación de Juan es explicarle a ellos y a nosotros hoy en día que el verdadero significado del amor es demostrarlo, porque se cumple lo dicho por la boca de Cristo. En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Si tuvieran que amor unos a otros. Jesucristo lo dijo. Y si eso no se pone por obra, Juan lo va a exhortar nuevamente. Si los hermanos no se han olvidado de lo que Jesús ha dicho, Juan va a exhortarlo y lo tiene que volver a plasmar en el capítulo 4. Y nos está diciendo, el que no está amando simplemente no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso me hace acordar el canto de los niños. Dios es amor, la Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces tenemos que entender y comprender de que es de suma importancia que exista en esta congregación de la calle Garibay, aquí en Madrid, amor unos por otros, verdadero, sin fingimiento, como dice Pablo, como dice Juan. Estimados hermanos, amémonos. Amados hermanos, amémonos. En esto nos conoció Dios, el verdadero amor de Dios, amándonos unos a otros. El apóstol Juan lo vuelve a repetir en su propio evangelio. Juan 3:16, se lo saben de memoria. Dios amó al mundo para que todo que él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. En eso consiste Dios, el amor. ¿Saben qué pasa? Que la gente no recibió a Cristo porque lo odiaron. Por eso serán juzgados. Y todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que han hecho. Los va a avergonzar. Nadie ha visto a Dios jamás. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. ¿Usted quiere ver el amor de Dios? ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere ver a Dios? Aunque aquí ella dice, a nadie ha visto a Dios jamás. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, ahí va a estar Dios. Nosotros, 13, así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado el Espíritu. ¿Cómo sabemos esto? Pregúntate, ¿cómo sabemos si estamos con Dios o estamos sin Dios? Lo va a decir Juan. Nosotros vimos y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para dar y ser el Salvador del mundo. ¿Sabes cuántas veces ha repetido Juan esto? Porque ellos entiendan. Juan capítulo 1, yo doy testimonio de Jesús. Yo lo toqué, yo palpé, yo lo oí, yo estuve con Él. Vuelve a repetirlo. Nosotros lo vimos y damos este testimonio de que el Padre envió a Jesús para ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no están diciendo eso. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vuelve otra vez a repetirlo. Permanece en Dios y Dios en Él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos que el amor que Él nos tiene, Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros. Y así podemos estar seguros en el día del juicio. ¿Usted quiere acostarse en paz? ¿Usted quiere descansar una siesta tranquilo? Ame a los hermanos. Ame, en verdad. Tenemos esta confianza, porque como Jesús, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo. El que tenga miedo es porque está avergonzado. El que tenga miedo no está seguro de dónde está caminando. El que tenga miedo no sabe en quién ha creído. El que tiene miedo no conoce que Jesús es superior al enemigo Satanás. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. No puedes tener miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Yo tengo miedo y temor ¿de qué? ¿De que Dios me sorprenda en adulterio? ¿Tengo miedo y temor de qué? ¿De que Dios me sorprenda diciendo malas palabras? Tengo miedo y temor
viendo que estoy robando a mi empresa. Tengo miedo y temor donde me están sorprendiendo mis compañeros de trabajo en malas obras. Porque estamos en tinieblas. Si andaras en luz, no tuvieras tal vergüenza. Así, el que sufre miedo todavía tiene que madurar en el tema del amor. El que está sufriendo esto tiene que sentarse y pensar qué necesito hacer yo en mi vida para dejar de tener miedo. Yo no me puedo acostar teniendo miedo de Dios. Yo tengo que acostarme confiado en el Señor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso. Pero si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no lo puede ver. Dios nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero concluir. Hay algo que estuve meditando con mi hermano Gonzalo Guzmán de Chile y me llenó el corazón porque este hermano hablaba de la paciencia que sobrepasa mi entendimiento. Jesús, cuando estuvo caminando por el mar de Galilea, llama a Pedro y a su hermano, que eran pescadores. Estaban pescando y les dijo: yo a ustedes los voy a hacer pescador de hombres. Ellos al instante soltaron las redes y siguieron a Cristo. Cuando Cristo se fue, porque resucitó y ya no estaba con ellos, no había llegado el día de Pentecostés, Pedro dijo: ya que no está Jesús, ya que desapareció, ya que no está entre nosotros, vamos otra vez a pescar. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a mi oficio, vuelvo a lo que hacía antes. ¿Y sabes qué pasa según la palabra? Que no pesca, hermano. ¿Por qué? Porque él era un pescador de hombres. ¿Qué está haciendo Pedro en una barca? Pedro se sube en la barca toda la noche pescando y no pesca nada. Luego ve a un hombre con un fuego y desde la orilla le dice: ¿has pescado algo? No. Vuelve a echar la red a la derecha. Y cuando vieron estaba llena, que no podían subirla, Pedro se tiró al mar y corrió a Jesús. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Jesús lo ve, era para exhortar a Pedro: ¿qué estás haciendo allí? Y no estás anunciando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estás haciendo en el mar? Y no estás haciendo lo que te he ordenado. ¿Qué estás haciendo otra vez de un antiguo trabajo? Tú eres un pescador de hombres. ¿Qué estás haciendo allí? Yo hubiera respondido así. Yo hubiera respondido vanamente, mal. Jesús le dice: yo tengo el fuego. Ven para que cocinemos un pescado y comamos juntos. Y le dijo: Pedro, ve, ¿tú me amas? Oído lo que le va a decir Jesús. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces ve, Pedro, y pastorea mis ovejas. ¿Qué haces en la barca? Pedro, sí, maestro, ¿tú me amas? Ya Pedro como que el Hijo de Dios me está diciendo por segunda vez y él ve mi corazón. Sí, Jesús, yo te amo, claro. Entonces Pedro pastorea mis ovejas. Tercera vez, hermano. Derrumbó a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Ya Pedro se derrumbó. ¿Sabes qué pasa? Primera de Juan capítulo 4. Se fue otra vez. ¿Qué está haciendo Pedro en una barca, hermano? Buscando el antiguo trabajo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo he dejado todo por ti, pero volví a la barca. Señor, yo no tengo nada, yo soy el llamado tuyo, yo te amo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Pedro termina de convencerte, termina de creer en mí, termina de afianzar tus pies en tierra y ve y pastorea mis ovejas. Qué amor tan increíble de mi Señor. Por eso es que digo, yo jamás diría algo así. Si yo veo a mi hermano Jorge en el mundo y cuando me lo vuelva a conseguir, le voy a decir: Jorge, ¿por qué te fuiste al mundo? Has negado tu fe, y lo empiezo a soltar. No, Jorge, ¿te apetece un café conmigo?
Toma, Jorge, un bollo. ¿Te gusta el de crema o el de chocolate? Los dos, ¿no? ¿Tú amas a Dios, Jorge? Y yo te preguntaría, ¿tú amas a Dios, Jorge? Necesito que vayas a la congregación, porque Scarlett, porque la hermana Emperatriz, porque Génesis te necesitan. ¿Veis pastorear las ovejas? Seguimos comiendo café. ¿Por qué? ¿Tú amas a Dios? Sí, hermano, claro. Cristian se acaba de bautizar, necesita discipulado ahora. Ve a la iglesia. Yo creo que tengo que aprender mucho más de Cristo, ¿no? Para hablar así, para soportar así, para entender la palabra así. Lo más fácil es volcarme a agreder a mi hermano. Eso lo aprendí gracias al Señor, con una enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Dios bendiga a su hermano, Dios bendiga su palabra y Dios nos bendiga a nosotros.